pasa por la calle? Bienvenidos a una nueva edición de Cine de Confinamiento, el magazín de cuarentena en el que aprenderéis que ver cine en blanco y negro es mucho mejor que estar todo el día cocinando bizcochos o estar en el sofá viendo por sexta vez todas las temporadas de Friends en pijama. ¿Por qué el general Jack the Ripper está tan preocupado por sus preciados fluidos corporales? ¿Por qué atacaría una unidad de paracaidistas norteamericanos una de sus propias bases? ¿Qué es la máquina del día del juicio final? ¿Por qué depende el destino del mundo de una máquina de Coca-Cola? ¿Por qué el Dr. Strangelove quiere un ratio de 10 mujeres por cada hombre? ¿Por qué las primeras palabras que se dijeron en el teléfono rojo fueron... Oh. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. Todas estas preguntas y muchas más obtienen respuesta en el clásico de 1964 dirigido por Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. La más negra de cuantas sátiras se hayan hecho jamás sobre la Guerra Fría y una de las comedias más geniales y atemporales de la historia del cine. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un apunte sobre el título, ¿no? El título original de la película es Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que se traduciría algo así como Dr. Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a amar la bomba, refiriéndose a la bomba atómica. Teléfono Rojo pertenece a esa serie de películas a las que la traducción les hizo una avería en el título. Podríamos pasarnos un día citando películas que la traducción les destrozó el título, pero bueno, por ceñirnos un poquito al campo de los clásicos, os voy a recordar películas como The Sound of Music, que en España se llamó Sonrisas y Lágrimas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que aquí se llamó Olvídate de mí, el thriller de ciencia ficción dirigido por John Frankenheimer, The Manchurian Candidate, que aquí se llamó El Mensajero del Miedo. Una de mis favoritas sin duda porque no solo el título es malo, sino que el título es un spoiler. Se trata de el clásico de terror de Roman Polanski, Rosemary's Baby, que aquí se llamó La Semilla del Diablo. Es decir, ya te está diciendo el título que el hijo de Mia Farrow es del diablo. O sea, ya te están jodiendo la película. Y el clásico de Martin Scorsese, After Hours, que aquí la llamaron Jo, qué noche. Jo, qué noche. Aquellos de vosotros que recordéis aquel programa que tenía José Luis García en la 2, Qué grande es el cine, recuerdo que se cachondeaban del título de la película y se referían a ella como Jo, qué título. Bueno, después de escandalizar a medio mundo con su adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, Stanley Kubrick comenzó a trabajar en la idea de hacer una película sobre un posible conflicto termonuclear abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En su trabajo de documentación, siempre muy meticuloso y muy concienzudo, se encontró con la novela Red Alert, que jugaba con la posibilidad de que un general perdiera el juicio e iniciara un ataque a la Unión Soviética por sí solo. Stanley Kubrick y su productor James B. Harris comenzaron a trabajar en la idea, en el guión y empezaron a documentarse sobre cómo funcionaban los protocolos para evitar que un supuesto de estas características pudiese suceder. Para su sorpresa se dieron cuenta de que el supuesto que planteaba la novela no era en absoluto imposible, sino que los protocolos para evitar que una guerra nuclear se produjera por accidente realmente eran un coladero. A medida que iban avanzando con el guión y desarrollando la idea, Stanley Kubrick se fue convenciendo más y más de que los temas que trataba la película eran tan absolutamente delirantes que no se podía hacer un drama de ello. Se convenció de que el mejor género para tratar este tema era una comedia. Así que contrató a Terry Southern, uno de los escritores de comedia más creativos que había en el mundo anglosajón. Y juntos convirtieron la película en una comedia absolutamente surrealista y delirante
pero siempre sobre unos supuestos que realmente son creíbles y son factibles. Es decir, Teléfono Rojo es una sátira que funcionó muy bien en su época, es una sátira que funciona muy bien incluso hoy en día, porque nada de lo que cuenta es totalmente disparatado, en el sentido de que una hecatombe de esas características podría haber sucedido. La película es una comedia, ya digo, muy delirante, pero no delirante a lo mejor en el sentido que os podéis imaginar. Cuando digo delirante podéis pensar en una película tipo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, este humor un poco totalmente ido de madre. Esta película no es una comedia, es una comedia situacional, es una comedia de situación, más que una comedia, no es una película de chistes, no es una peli que te vaya a hacer soltar carcajadas, es una película que la ves y en cada escena, en cada secuencia, ocurren cosas tan surrealistas y tan locas que te tiene un poco desconcertado y estás un poco como con la sonrisa en la boca, ¿no? Es ese tipo de comedia. Se dice que Stanley Kubrick lo que le pedía al guionista Terry Southern en cada escena era que los personajes dijeran las barbaridades más grandes que se le pudieran ocurrir al guionista, pero que sin embargo fuera creíble. Y entonces jugaban siempre con ese límite, ¿no? Y al ver la película te das cuenta de que es cierto, es decir, las calamidades que suceden y las locuras que dicen los personajes son realmente hilarantes, pero aún así el relato sigue siendo creíble, sigue siendo factible. Stanley Kubrick quiso explorar los límites de lo absurdo y forzar los límites de la comedia hasta el punto de que se rodaron una de las secuencias, digamos, no existentes más famosas de la historia del cine. Se llegó a rodar una secuencia en la que los líderes resolvían el problema nuclear en una guerra de tartazos, una guerra de tartas, en lo que sería una especie de clímax homenaje al cine slapstick, a la comedia slapstick. Pero bueno, ya os digo que es una secuencia que se eliminó de la película, no llegó a formar parte de la película, pero existen documentos gráficos y se sabe que se exploró esa posibilidad. La película está dirigida por Stanley Kubrick, que es seguramente el director más aclamado, que más unanimidad entre público y crítica despertó de la segunda mitad del siglo XX. Es una de las grandísimas figuras de la historia del cine, sin duda. Sin embargo, incluso Stanley Kubrick es eclipsado en esta película por Peter Sellers. Peter Sellers en esta película hace 3 personajes distintos, hace 3 papeles y está absolutamente inmenso. Peter Sellers es un genio descomunal de la comedia que además en esta época estaba en estado de gracia. Si alguna vez habéis visto un vídeo de Maradona calentando en el estadio de San Paolo en Nápoles, que la gente iba al estadio 1 hora y media antes solo para ver a Maradona calentar. Si habéis visto algún vídeo de esos, entenderéis el símil que os quiero hacer, ¿no? Te guste o no te guste el fútbol, te guste o no te guste el deporte, sepas o no sepas quién fue Diego Armando Maradona. Es decir, si tú ves ese vídeo, ves que ahí está pasando algo mágico, algo único y algo tremendo, ¿no? Pues yo creo que el equivalente a lo que era Peter Sellers en ese momento de su carrera es el calentamiento de Maradona en Nápoles. Es decir, no hay ojo humano, no hay persona que vea a Peter Sellers en esta película y no diga, Dios mío, este tío es un genio, pero qué desmadre. Bueno, os voy a dar 3 motivos para que veáis Teléfono Rojo, ¿vale? El motivo número 1 es Peter Sellers. Peter Sellers, es tal el espectáculo de Peter Sellers interpretando estos 3 papeles distintos. Es una cosa que no vais a ver nunca más en vuestra vida. Es una cosa única y realmente increíble. En segundo lugar, es que la película es una sátira antibelicista que sigue totalmente vigente. El mensaje de la película no ha envejecido. Es cierto que no vivimos en un mundo en el que tengamos la Guerra Fría tan a puntito de caramelo como estaba en aquellos días, pero sí que es cierto que las armas nucleares siguen ahí, siguen siendo una amenaza y los líderes que las controlan, pues me vais a perdonar, pero no son precisamente gente de la que nos fiemos ni que consideremos muy cuerda. Y en tercer lugar son las hilarantes y constantes alusiones sexuales que tiene la película y que consiguieron meter en la película de manera
totalmente evidente y descarada y sin embargo burlar a la censura. Ese acto de driblar la censura en sí mismo me parece una genialidad. Es decir, llama tantísimo la atención ver una película con semejantes alusiones sexuales tan evidentes y tan claras y tan descaradas de 1964 y que no le hayan cortado el metraje a la película. Eso en sí mismo me parece un logro. En cuanto al tema de las alusiones sexuales, hay que decir que no es una simple gamberrada. Tienen el sentido de darle a toda la película una pátina de testosterona, que no es otra cosa que una crítica hacia los altos estamentos militares, que muchas veces funcionan más por testosterona que por otra cosa. La película está cargada de estas alusiones desde el minuto 1 hasta el final de la película y no os las voy a desgranar, sencillamente os voy a dejar la primera de todas, que es la de la secuencia de los títulos de crédito, en la que vemos a dos aviones repostando, pero en realidad están copulando claramente, y Stanley Kubrick les pone de fondo una canción de amor como si fuera una escena romántica. Teléfono Rojo ha tenido una influencia muy grande en la cultura popular, que se ha infiltrado en el subconsciente de la gente cuando se trata de cómo vemos esas dinámicas entre los altos mandos de los ejércitos, de cómo se cuecen las guerras, de cómo se toman esas decisiones. El subconsciente de muchas generaciones ha imaginado cómo serían esas reuniones y cómo serían ese tipo de conversaciones a través de Teléfono Rojo, a través de las imágenes de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Para que os hagáis una idea, se cuenta que Ronald Reagan, cuando fue elegido presidente, según entró en la Casa Blanca en su primer día, dijo: quiero ver la sala de guerra. Y le tuvieron que explicar que la sala de guerra que aparece en Teléfono Rojo no existe, que se construyó para la película. Bueno, no he querido tampoco extenderme mucho, no quiero desgranaros la película, quiero que la veáis y la disfrutéis. Así que esto ha sido Doctor Strangelove. Os animo a que la veáis, por supuesto, y os animo a que os quedéis en casita. En casita. Casita.